Bueno, pues quería reiterar el agradecimiento a Incuna y a ti, Miguel Ángel, por contar de nuevo conmigo en estas jornadas, a las que vuelvo siempre con mucho gusto. Y voy a hacer una presentación, sobre todo pues, con la base de esta celebración que estamos desarrollando durante este año, que culminará en el próximo noviembre, sobre el 50º. Ya hemos olvidado casi cómo se utilizan ese tipo de ordinales en nuestra lengua. El 50º, quiero hacer el esfuerzo de decirlo bien, el 50º aniversario de la Convención. Bien, la conferencia de Emiliano de ayer ya me sirvió para quitar unas cuantas diapositivas, porque hizo una presentación también de la Convención, de algunos de sus datos. Por lo tanto, lo que hice fue pues, adelgazar un poco algunos contenidos que me permiten también pues, plantear algunas cuestiones quizás un poquito más de fondo. Y cuando estamos hablando de la Convención, que parece que es un texto inmanente, un texto, bueno, pues eterno, yo siempre señalo que hay que entender el tiempo en el que apareció esa Convención. La Convención la juzgamos a los ojos actuales del patrimonio, pero hay que tener muy presente que la Convención aparece en el año 72, con lo cual había sido trabajada desde finales de los 60, principios de los 70, en un momento bien diferente del que estamos hoy, en el que están diseñándose en los países del tercer mundo, de lo que llamamos, perdón, del primer mundo, de lo que llamamos primer mundo, ese estado del bienestar. Estamos en un momento en el que todavía el petróleo es un recurso casi infinito, nadie se preocupa mucho porque se apague, se acabe o suba de precio. Se está desarrollando de una forma masiva los medios de transporte privado en las ciudades, generando problemas también al patrimonio. El propio transporte tiene una revolución muy potente de los años 60 del siglo pasado, pues son la aparición del tren bala, que es una especie de puerta de lo que sería después todo el desarrollo de la alta velocidad. El turismo masivo se convierte en aras de este desarrollo del transporte, sobre todo el transporte aéreo, que se hace asequible a las clases medias, pues se convierte en un proceso económico, pero también social y cultural que va a transformar el mundo. Estamos en pleno momento de Guerra Fría entre la entonces Unión Soviética y los Estados Unidos y el género humano alcanza por primera vez la Luna, más allá de lo poéticamente, que hasta entonces la Luna ya había sido objeto de numerosos alcances por parte de la humanidad, pero entonces se hace de una forma física. Es un momento, los años 60, fundamentales para entender el momento actual, no solamente la Convención. Es un momento muy convulso y que además supone un cambio social y cultural fundamental, no solo por lo que son los derechos de minorías, como todo lo que es el arranque, que no es exactamente el arranque, pero sí desde luego la puesta en marcha de una reivindicación por parte de la población negra americana. A mí me gusta decir negra, primero porque mi pareja pertenece a esa raza y después porque decir afroamericano, que como lo habrán escuchado muchas veces, es no darles la auténtica capacidad de pertenecer a América. Nadie dice euroamericano para referirse a la población blanca, solamente a los afroamericanos que parece que tienen un pie todavía en África y otro en América. Así que yo me gusta referirme como por su nombre, o como lo denominamos entonces cuando estamos ante un negro que es de Londres. ¿Es afroamericano? ¿Es afroeuroamericano? Porque, en fin, saben los eufemismos, que a mí me parece que en el fondo también, sobre todo ese de euroafricano, tiene bastante de racista. Pero bueno, no me voy a entrar en esa línea. Son los años, además, de las revoluciones y de las reivindicaciones en las universidades estadounidenses, el mayo del 68 francés, que como ustedes saben está en lo que es toda una revolución que luego se va a patentar o hacerse más patente en lo que son los discursos políticos de los años 70, 80 y de alguna manera de los que todavía tenemos hoy. Son los momentos de lo que es la liberación y sobre todo de lo que es las reivindicaciones feministas.
es el momento de la liberación sexual, esos años. Por eso quiero recordar que la Constitución es hija, la Convención es hija de todo esto. Es cuando se produce el fenómeno de Stonewall en Nueva York y también empiezan a aparecer las primeras reivindicaciones de los colectivos gays. Desde el punto de vista, todavía no hay una conciencia muy potente de lo que es el problema ambiental en el planeta, tal y como la percibimos hoy, pero ya en el año 68 aparece el Club de Roma, que ya va a generar ese libro, que es un auténtico referente, ¿no?, desde el punto de vista medioambiental, que es Los límites del crecimiento. Y en esos mismos años en los que se va a aparecer la Convención, pues aparecen algunos programas de la UNESCO muy importantes relacionados con el patrimonio natural, ¿no? El Ramsar, que tiene que ver con los humedales, el programa del hombre y la biosfera, el programa MAP. Es decir, que desde el punto de vista social, cultural, la Convención se corresponde con un momento concreto. Se está montando además lo que se llama democracia cultural, especialmente en los países del primer mundo, esos que estaban montando el estado de bienestar, esa democracia cultural que plantea que la cultura pertenece a todos y todo el mundo tenemos derecho a acercarnos a ella. Además, en los años 60, también en el año 64, aparece un texto que todavía sigue siendo un referente para el patrimonio, que es la Carta de Venecia del año 64, y que, aun con todo lo que ya adolece de obsoleta en muchos aspectos, pero todavía hoy en día, cuando alguien quiere plantear una defensa a ultranza y muy potente sobre algo en patrimonio, da un puñetazo en la mesa y dice simplemente, lo dice Venecia, ¿no? Y todavía eso sigue teniendo una importancia y que se hace en esos años. Y algunas organizaciones como ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que surge porque es paralelo, son los que hicieron la Carta de Venecia, pero como organización se constituyeron al año siguiente, en el año 65, y ya plantearon una red internacional de expertos en materia de patrimonio para generar criterio al respecto. Todo esto, como ven, es un momento muy optimista, un momento clave, pero es que al año siguiente de la aparición, no al año siguiente, a los meses de la aprobación del texto de la Convención en París, pues se produce la quiebra de ese modelo socioeconómico y cultural que había generado la propia Convención. Empieza la crisis. Empieza la crisis, como saben, con el aumento de los precios del petróleo, con lo que es todo un proceso de reconversiones que supusieron un aumento del paro muy potente y con el inicio además de unas políticas públicas que también influyen, por supuesto, en el patrimonio y en la cultura, que eran completamente distintas, ¿no? Iban un poco a la contra de lo que había sido el montaje del estado del bienestar. En el estado del bienestar el Estado era potente, el Estado aseguraba. Y ahora empieza a ponerse en solfa y a dudar del Estado y de lo público. De hecho, todavía hoy muchas veces cuando alguien defiende lo público es como convertirse en sospechoso. Lo público, desde aquellos años, empieza a ser objeto de una fuerte crítica. Y es un momento de desregulaciones laborales que al mismo tiempo se acompaña de la apertura de los mercados financieros en todo el planeta, de lo que es la privatización de gran parte de los servicios que hasta entonces habían dependido de instancias públicas, sean los estados, sean los ayuntamientos, sean las regiones. Y además importantes zonas del planeta pues suponen o empiezan a tener problemas de índole económica que luego van a tener su incidencia en lo político, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de la deuda exponencial que casi en bloque afecta a toda Latinoamérica y que se acompañó de tantos reveses políticos, por decirlo de una forma eufemística, durante aquellos años. Algunos países, algunas zonas del planeta perdieron hasta su nombre, porque ni siquiera interesaban a la nueva lógica que se estaba formando, salvo lo que es la extracción de algunos recursos que se hace de forma subrepticia. Entonces, África prácticamente empieza a tener poco significado y en aquellos años África era sinónimo de pobreza, sinónimo de sida, con lo cual el mundo que había formado la Convención estaba cambiando radicalmente. En Berlín, en el año 89, se produce un hecho
que es simbólico, pero que tiene también detrás un nuevo paso hacia lo que es el mundo de la globalización, que tiene ya otras lógicas, que tiene ya otros aspectos forjados precisamente a partir de la reacción ante esa crisis, en los que no me voy a detener mucho, porque bueno, creo que como clase introductoria de lo que es el contexto de la Convención ya es suficiente, pero conviene recordarlo. La Convención viene de aquí. Esta era la Convención de casi un mundo feliz, y además la Convención era muy original, porque planteaba un acercamiento, un equilibrio entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural, algo que todavía ni siquiera nos creemos hoy, porque como ustedes bien saben, los patrimonios culturales dependen de unas consejerías, dependen de unos ministerios, y los patrimonios naturales dependen de otras instancias administrativas. Todavía no se ha casado de forma concreta, pero está claro que la Convención fue visionaria, al menos planteó ese ejercicio. Luego también hay que recordar que la Convención aparece en el seno de la UNESCO. La UNESCO es una institución que, yo siempre repito esto, ¿no? La UNESCO para unos es, pues como tiene ese símbolo del templo griego con sus columnas, ¿no? De las Naciones Unidas para la educación, la cultura, y la educación, la cultura y la ciencia, pues parece que cuando algo viene de UNESCO es como si lo dijera Dios, es irrefutable, es algo fundamental y básico para entender cualquier acción que tenga que ver con las políticas de la UNESCO. Para otros, en cambio, como la UNESCO está tan politizada, pues lo que dice de la UNESCO no le sirve para nada, porque está todo mediatizado por las presiones políticas de los países que forman parte de ella, de los Estados parte. Y yo siempre aconsejo una actitud intermedia. Ni lo que dice la UNESCO es Dios, pero por lo menos es una instancia en materia cultural, aparte de la ciencia y la educación, en las que en la escala internacional tenemos un ámbito en el que charlar, en el que debatir. Pero claro, la UNESCO dentro de la ONU, de las Naciones Unidas, es un verso libre. Ayer hablamos de versos libres, ¿no? Porque a diferencia de otras instancias de esa institución, funciona democráticamente. Es curioso que tengamos que decir esto de una organización como las Naciones Unidas, pero en la UNESCO los estados, nadie tiene posibilidad de veto, allí se vota todo lo que se plantea. Y claro, eso es la grandeza de la UNESCO, pero también la principal fuente de sus problemas. Porque en la UNESCO, pues, si hay alguna cuestión, que ya la adelanto, ¿no? Por ejemplo, pues aceptan a Palestina en el año 2011, cosa que sería algo inusual e imposible de entender, ¿no? en otros ámbitos de las Naciones Unidas. Pero claro, eso ya supuso que Estados Unidos y Israel, por otros motivos, pues se salieran de la UNESCO. Y Estados Unidos no es un país secundario, precisamente, porque genera un importante problema de presupuesto para la institución. Y no era la primera vez que se había salido, ya se había ido, ya había vuelto. Sudáfrica también salió, también volvió. En fin, que el mundo de la UNESCO es un mundo complejo a esos efectos. Pero bueno, surge además en los años 60 también, no la UNESCO, que la UNESCO surge en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, pero el texto de la Convención está muy influido por esa cooperación internacional que se desarrolla a partir de una llamada precisamente de la UNESCO, y seguramente que todos ustedes conozcan, respecto a lo que es el traslado de algunos templos en el Alto Nilo, bueno, en el Alto Nilo de Egipto, en la región de Nubia, donde la construcción de la presa de Asuán, que era un principal objetivo estratégico para Egipto, pues obligaba al traslado de algunos templos, pero especialmente complejo era el de Abu Simbel, que era un templo que está excavado y que hubo que hacer una cueva nueva y trasladarlo, y en fin, que era algo que era muy costoso y que además técnicamente pues también desbordaba las capacidades de Egipto. Tuvo tanto éxito esa obra, esa iniciativa, que luego se aplicó a otros muchos lugares, a Atenas, a Machu Picchu, a muchos lugares, de manera que pues, la idea de crear una convención, un convenio internacional en el que se plantearan unas condiciones básicas respecto a un patrimonio que gustase y del que participáramos todos los países del planeta, con independencia de la cultura a la que se perteneciese, pues dio como resultado esta convención, que se firmó en el año 72, hace 50 años, y de la que emana la lista del patrimonio mundial,
que se llevó adelante pues, unos años después. Los primeros bienes entraron en el año 78, creo recordar, es decir, 6 años después de firmada, y la lista se ha convertido o está pasando por avatares muy diversos que comentaremos, no con mucha profundidad, pero sí por lo menos para tener una idea de cómo ha sido esa evolución. Lo importante es que la Convención tiene una serie de protagonistas. La Convención depende fundamentalmente para su gestión de lo que es el Comité del Patrimonio Mundial, del que ya ayer habló Emiliano, no voy a hablar mucho de ello. Tiene un secretariado que se creó en el año 92 y que está en París, en el edificio de la UNESCO, el Centro del Patrimonio Mundial, porque el comité se reúne solamente una vez al año, con la excepción del año de la pandemia y de este también, porque aunque Rusia preside el comité en este momento, iba a hacerse en Kazán, pero por las cuestiones que no hace falta mencionar, no se ha desarrollado, no se ha hecho todavía este año, no sé qué va a pasar con el de este año. Así que el comité se reúne una vez al año y el resto del año el secretariado es el que se encarga del papeleo y de la gestión de otros aspectos y otros programas del propio comité. Luego están los Estados parte, que son los que han firmado, ratificado, en fin, hay varias fórmulas para incorporarlo a sus contextos legales, y son 194, creo recordar, con lo cual estamos hablando de la inmensa mayoría de los países del planeta. Y luego están los organismos consultivos, que son fundamentalmente ICOMOS para el patrimonio cultural, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en el caso de los bienes naturales, y luego el ICROM, que es un poquito secundario, que bueno, asesora sobre todo en patrimonio cultural, aunque no es tan importante, no digo que no sea importante, pero no es básico ni imprescindible en los informes que se hacen sobre el patrimonio mundial. Si hay algo que define a ese patrimonio mundial es lo que se llama valor universal excepcional. No entro en los criterios, no entro en todo lo que nos comentó ayer Emiliano, pero sí quiero hacer énfasis en esto, ese valor universal excepcional. BUE, o como a veces aparece directamente en inglés, el Outstanding Universal Value, que es un valor que trasciende las fronteras del país en el que existe un bien patrimonial. ¿Está correcto? Ah, no está corriendo. ¿Ahora corre? Sí, ahora corre. Bueno, pues nada, aunque sea así rápidamente, eran todo, bueno, no eran esenciales, pero eran fotografías que hacían imágenes que hacían referencia a las cuestiones de lo que yo les hablo. Les traía aquí este álbum de Supertramp, que a mí me gustaba tanto, de los años 70, de la crisis que crisis. Pero ¿se oye y se ve? Vale. Algunas imágenes del templo de Abu Simbel y los aspectos que les comentaba. Bueno, estábamos aquí y creo que va todo ya correcto. Bien, pues les estaba hablando de ese valor universal excepcional, que es el que sirve de referencia, es un poco la carta de presentación de cualquier bien que entra en la lista y que tiene que estar más allá de los valores que hay en un país. Es decir, que un patrimonio puede ser muy importante en Gijón, en Asturias o en España, pero si no trasciende su importancia fuera de las fronteras españolas, no tendría por qué formar parte de la lista. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que todo esto es muy relativo y que la retórica ha funcionado mucho a lo largo de la historia de la lista del patrimonio mundial. Algo importante es que la convención es del año 72, pero la aplicación de lo que es esta convención se ha hecho a partir de una especie de reglamento, que son las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. La primera yo creo que fue del año 77, me parece que tenían 32 parágrafos y las últimas tienen como 290. O sea que eso nos habla de la complejidad que ha ido adquiriendo, porque cuando estos términos de la Convención se han quedado obsoletos o eran poco claros, ¿dónde se hacían las aclaraciones? En las directrices prácticas. Y, claro, hacer un nuevo texto, podríamos decir, claro, es que el patrimonio ha cambiado tanto en estos 50 años que merecería la pena hacer un nuevo convenio, una nueva convención.
pero eso plantearía un problema político de primer orden, porque todos los países tendrían que volver a ratificarlo, y eso supondría problemas políticos o instrumentalizar políticamente este hecho que la UNESCO y el Comité del Patrimonio Mundial ni siquiera se lo plantea. Entonces, todas las innovaciones conceptuales, de itinerarios culturales, paisajes culturales, cualquier cosa ha ido a las distintas revisiones de la Convención a través de las directrices prácticas, que yo creo que ha habido ya como 16. Y el problema que tiene es que al final tampoco tienen una gran coherencia, porque claro, cada vez que hay una aportación, pues se mete de la forma más ordenada que se puede. La última, además, la del año 2021, fue una intervención bastante profunda, o luego le comentaré alguna cuestión relacionada con ella, pero yo siempre digo que es como una especie de árbol de Navidad, que cada uno que llega le pone un adorno, le pone un objeto, pero al final no tiene una coherencia completa. Lo que habría que hacer es tener una revisión conceptual completa de todo y tener una nueva convención. Pero de momento lo que se hace es se desarrolla a través de estas directrices prácticas, que ya, insisto, es como si fuera un reglamento. Pues bien, en el año 78 empiezan las primeras inscripciones, pero ya en el año 94 empieza a plantearse problemas. El desarrollo de la lista no es representativo. Lo que se quiere con la lista del Patrimonio Mundial es no que esté todo lo excepcional del planeta, sino que haya algo representativo de cada forma patrimonial de relevancia transfronteriza, de relevancia internacional, pero, insisto, representativo. No tienen que estar todas las catedrales góticas de Europa, con que haya una que sea representativa del resto y que, además, sirva como modelo de gestión, que es lo que empieza a importar en estos años, sería suficiente. Pero no era una lista lo suficientemente representativa, sobre todo porque en la Convención, bueno, en el mundo del patrimonio, el patrimonio nos lo hemos inventado en Europa. Las teorías patrimoniales que nosotros desarrollamos hoy se hicieron o arrancan fundamentalmente en la mitad del XIX en Europa y han ido evolucionando en Europa, y solo ya muy tardíamente en el siglo XX pues empieza a ser más sensible a otras formas de entender el patrimonio en otras culturas. Pero si echamos un vistazo a la lista, todavía la presencia de Europa es fundamental. Luego, no es equilibrada ni geográficamente, por esta cuestión de lo que les estoy hablando, ni tampoco desde el punto de vista cultural y natural. Lo cultural es abrumador, mucho más, luego les daré alguna cifra. Y no es creíble. Y esto es lo más importante, porque si algo no es creíble, si un listado no es creíble, es que no es auténtico. Y como ustedes saben, en el mundo del patrimonio no hay peor insulto que decirle algo que no es auténtico, que es un falso histórico. Entonces, desde el año 94 empiezan a implementarse políticas para intentar corregir esos problemas, y además en el año 99 ya empieza a haber lo que se habla coloquialmente con la expresión de overbooking, ¿no? Muchísimos países, sobre todo del primer mundo, intentando y con mucha facilidad haciendo que entraran nuevos bienes en la lista, y que eso pues incrementaba, en vez de corregir los problemas, los incrementaba. Las estrategias han ido en muchas líneas. Por un lado, se han hecho mucho más rigurosos lo que son los dosieres que se presentan para entrar en la lista del Patrimonio Mundial. Las primeras inscripciones de las pirámides de Giza o, yo qué sé, incluso de las murallas de Ávila, pues eran expedientes muy sencillitos. Eran muy nada. ¿Quién iba además a dudar de la dimensión internacional de la importancia de las pirámides de Giza? Pero con el tiempo los expedientes se han convertido en unos documentos muchísimo más complejos, con muchísima más información, a veces casi enciclopedias, demasiado en opinión de la propia UNESCO, que no quiere mucha información, sino la precisa. Y entonces empiezan a plantearse pues, la idea de que los estados refrenen un poquito ese ímpetu por pretender integrar nuevos bienes a la lista, se ponen más problemas a los países que tienen ya más bienes o que están en regiones del planeta con más bienes, se ponen cupos, se da preferencia al patrimonio natural o al mixto, en fin, o a zonas como África, Pacífico y el Caribe. Pero todo esto
no ha terminado con los problemas. La evolución sí que es cierto que a partir del año 2002, pues la evolución no es tan fuerte, fíjense, entre el año 90 y el año 2002, ese proceso de crecimiento, ¿no? Estos dientes, estas bajadas de la curva, lo que hacen es expresar los años en los que el comité se puso más serio y pone más trabas, pero como ven, luego se va suavizando y en el momento actual pues estamos en un periodo que no sabemos si se va a mantener esa zona, esa fuerza al alza que aparece en el extremo de la serie o no. El caso es que hoy tenemos 1.154 bienes en la lista, de los cuales 800, o sea, prácticamente 900, son culturales frente a 218 naturales. Como ven ahí, el desequilibrio es fundamental. Solamente 39 mixtos, es decir, aquellos que tienen valores culturales y naturales. Y desde el punto de vista de lo que es la concentración mayor de estos bienes está en Europa y Norteamérica, teniendo en cuenta que Norteamérica, y no incluye México, porque México no lo considera UNESCO Norteamérica, sino que lo mete con los países latinoamericanos, o sea que prácticamente entre Canadá y Estados Unidos pues no tienen demasiados. Eso quiere decir que ese 47, que por lo menos un 45% de los bienes de la lista está en Europa, que es una parte pequeña del planeta, como ustedes saben, pero que se aprovecha primero de que somos países ricos, países en los que hay además, como se ha profesionalizado mucho el hacer este tipo de dosieres tan complejos, pues es donde hay instituciones públicas que pueden abordarlo o instituciones privadas que las hacen, ¿no? Empresas que ayudan a hacer estos expedientes. Y el panorama, por lo tanto, del planeta es en este momento. El país que ahora mismo tiene más bienes en la lista es Italia. Hubo algunos años en los que España fue el país que tenía más, pero claro, fue los años en los que el Ministerio tenía aquel lema de café para todos, todas las comunidades autónomas tienen derecho a tener su bien en la lista del Patrimonio Mundial, lo cual se consiguió. Solamente Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas, no tienen ningún bien en la lista, pero el resto sí. Y actualmente pues ocupamos ese cuarto puesto empatados con Francia, ¿no? China y Alemania están por delante de España, pero vamos, yo en esto no es una carrera, esto no es la liga de ninguna competición. Aquí no es el que tenga más, sino el que tenga mejor. En esos bienes realmente el patrimonio industrial tiene muy poca presencia. Está el puente de Vizcaya y las minas de Almadén, que nos comentaron ayer, pero el resto pues son casi todos culturales y en ellos la presencia del patrimonio industrial es bien escasa. En cuanto a la lista indicativa, que es un documento, las listas indicativas son documentos que exige la UNESCO y que son como una especie de carta de presentación, no digo carta a los Reyes Magos, pero en algunos casos casi sí que lo es, que es un listado que hace cada país en el que le dice a la UNESCO sobre qué bienes está trabajando, cuáles son los bienes que pretende plantear y presentar en un futuro más o menos inmediato. Y bueno, la nuestra es una especie de totum revolutum, en la cual ya hay bienes desde los años 90 del siglo pasado. Es una especie de limbo, porque algunas de ellas ni están ni se las espera como candidaturas próximas. De hecho, tenemos una aquí en Asturias, Ancares o Miedo, ¿no? Compartida con Castilla y León, pero que yo creo que el propio alcalde de Somiedo, no sé si nos comentará algo el próximo día, estaba en la idea de arrancar Somiedo por sí solo como paisaje cultural y no tener que esperar a esto. Pero, en fin, ni siquiera lo que quería decir es que tampoco en la lista del patrimonio mundial la presencia del patrimonio industrial y de la obra pública están muy presentes, ¿no? Podríamos hablar de él en el rol de la ilustración y el desarrollo de la industria naval, sobre todo relacionada con la marina en esa ciudad. Está el patrimonio histórico minero, del que también nos hablaron ayer, que es también todo el patrimonio minero, con lo cual es casi nada. Cuando metemos todo es no meter nada. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, es como los pases prioritarios en los aviones, ¿no? A veces nos dan una tarjeta de pase prioritario, pero si ese pase prioritario se lo dan a todo el mundo en un avión, pues es que nadie tiene pase prioritario. Pues un poco pasa aquí lo mismo. Está toda la minería española, bueno, no digo toda, pero una parte muy importante, tan importante que casi hace inviable hoy por hoy esta candidatura.
Y luego está el Valle Salado, algunas ya traídas un poco por los pelos, ¿no? El Valle Salado de Añana, la Rioja Alavesa como paisaje cultural de la viña y el vino, y bueno, pues puede meterse ahí la industria lagarera, los paisajes del olivar en Andalucía, que también tienen aparejado lo que son las haciendas de olivar y lo que es la producción del aceite, o el vino en Iberia. Pero vamos, ven que es una presencia secundaria y no demasiado potente y que, desde luego, en mi opinión, no lo suficientemente apoyada por las instituciones públicas para desarrollarse en los próximos años. Así que nuestra aportación a lo que es el patrimonio relacionado con la industria y la obra pública es bastante modesta en el mundo del patrimonio de la lista. En estos últimos años, además, hay, como les decía, aspectos conceptuales que están casi en las antípodas de la Convención y que entonces, cuando se hizo aquel texto, ni se les esperaba. Y hoy, cuando hablamos de patrimonio, hemos pasado de hablar del objeto al sujeto, a las personas. El patrimonio es patrimonio en tanto que haya personas que lo valoren como tal. Y eso nos lleva a decir que el patrimonio es el valor que le otorgamos como comunidad a algo. A las piedras de Santa María del Naranco les da lo mismo estar allí que estar en el desierto de Gobi. A quien nos interesa que estén allí somos a nosotros, son los humanos. Ese es el valor que le damos nosotros. Y es, por lo tanto, un avance hacia la inmaterialidad. Está además la idea de que antes el patrimonio estaba localizado puntualmente, un castillo, una catedral, un torreón, y hoy nos interesa el territorio. Cada vez nos interesan más bienes como los paisajes, como los itinerarios culturales. Los cascos históricos supusieron en un momento un paso adelante. Ya no era el punto, ya era un área, ¿no? El área sagrada de las ciudades. Pero hoy hablamos del territorio, del propio territorio como patrimonio. Hemos pasado de un momento en el que lo que nos interesaba sobre todo era virgencita como estamos, como dice el chiste, es decir, la tutela, ¿no? Que conservar, estamos hablando a utilizar el patrimonio como activación para el desarrollo de los territorios, no a cualquier precio, por supuesto, pero que sí que puede, y de hecho lo es, ¿no? Vamos, si Granada no es si la Alhambra no es la principal industria de Granada, que nos digan cuál puede ser. En fin, que todo esto nos llevaría, pues como ya les decía antes, ¿lo revisamos todo o nos quedamos como estamos? Y ya les decía que de momento es complicado plantear un cambio potente desde el punto de vista y de fondo de la Convención, porque eso crearía muchos problemas políticos. Por lo tanto, lo que hacemos es seguimos con esos cambios en las directrices prácticas que se van generando de vez en cuando. Algunas se traducen directamente al español, otras no. Siempre hay un problema, muchas veces, de la propia interpretación, porque los idiomas oficiales de la UNESCO son el inglés y el francés. Entonces, las publicaciones o las traducciones al español a veces tienen el marchamo y, digamos, el visto bueno del propio comité, en otras ocasiones no. Pero hoy estamos con unos cambios muy importantes que se avecinan y que de alguna manera pues van a suponer un cambio importante en lo que es el proceso, que es la incorporación de lo que se llaman evaluaciones preliminares. Hasta ahora lo que se hacía, más o menos, y ayer como nos lo dijo Emiliano, pues no voy a insistir mucho, se hace la lista, se manda, cuando se está hablando ya de un bien que se pretende que entre en la lista, se manda la lista indicativa, ¿no? Se le comunica a la UNESCO, se trabaja en él y luego en algunos casos se puede pedir una asistencia previa, que es una especie de intervención desde el upstream process que llaman en UNESCO, que es una especie de asesoramiento desde el inicio del proceso de elaboración de los dosieres, porque antes se criticaba que, claro, trabajaban en estas candidaturas y al final llegaban ICOMOS o la UICN y lo derribaban todo. Entonces, era una forma de contar con este asesoramiento desde el inicio, ¿no? Con esta asistencia desde el inicio, era una fórmula para conjurar por lo menos unas desviaciones que luego nos llevaran a esa negación tajante de estos organismos consultivos. Y entonces esto ahora no desaparece, pero aparece una nueva fórmula que es esta evaluación preliminar que sí va a ser obligatoria. La otra asistencia, además, muchas veces está pensada en países poco desarrollados, con pocos medios técnicos, pero ahora la evaluación preliminar va a ser como
una aproximación entre los estados parte y estos órganos consultivos, de nuevo el ICOMOS y la organización, la OICE, la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza, no se van a hacer visitas, serán siempre informes de despacho, como se suele denominar. En las otras fórmulas sí había visitas. Y con esta fórmula de interacción, pues lo que va a haber es una especie de evaluación primera que van a dar estos organismos, que no tiene por qué incidir en que luego el expediente siga adelante o no, pero que ya va a ser un filtro, va a funcionar como un filtro. Empezamos en un periodo de transición en el próximo año, es decir, que estamos hablando de cuestiones que van a tener una transición entre el año 23 y el año 28. Así que estamos hablando de medio plazo, pero sin duda, por lo menos van a poner un poquito de sensatez en el proceso de incorporación de nuevos bienes a la lista. Así que estamos ante un cambio de metodología interesante, un poco confusa respecto a los métodos que ya hay hoy, pero que al menos van a sosegar esas peticiones que se hacen cada año, y aunque solo se estudian 35 y se va a estudiar menos todavía, pero esto va a suponer un refreno y creo que va a venir bien a ese proceso. Y luego están algunas cuestiones que ya no pueden faltar hoy en los expedientes. La perspectiva de género tiene que estar. No me gusta utilizar la expresión de género porque eso es un anglicismo, aunque es una palabra española, pero es un anglicismo, es una perspectiva de sexo, una perspectiva femenina, sobre todo, de lo que es cualquier dossier. No hay un dossier que no considere cuáles son las distintas posibilidades de afección del cambio climático en ese bien. También tienen que estar presente claramente lo que son la participación de las poblaciones locales, de los agentes interesados, de lo que es el contexto geográfico cercano al bien. Todo eso tiene que, cada vez es imprescindible en estos nuevos dosieres, y también ha entrado de una forma potente lo que es el mundo del indigenismo. Como ven, son muchas veces cuestiones que entrarían dentro de este lenguaje políticamente correcto que utiliza la UNESCO en otros ámbitos, pero que también han calado y han llegado a la lista del patrimonio mundial. Ahora aquí, y sobre todo muy relacionado con este último capítulo del indigenismo, aquí se crea un problema ético para el cual yo desde luego no tengo solución, porque todos sabemos que entrar en la lista ha supuesto en muchos casos una pérdida de autenticidad de los bienes. Lo fundamental es ese valor universal excepcional, que tiene que ser auténtico. Y eso, que la autenticidad es muy difícil de medir, tiene una dimensión cualitativa fundamental. Hay una carta, un documento, que no es una carta, es el documento de Nara del año 94, que intenta indagar en esta línea, pero no siempre es fácil señalar qué es la autenticidad. Con todo, el problema es que muchas veces cuando un bien entra a la lista se desatan con frecuencia movimientos turísticos más potentes y ese bien termina disfrazándose de sí mismo para ser un objeto de consumo turístico. Entonces, muchas veces lo que es el propio proceso de evaluación, de hacer un dossier, podría o tendría, diría mejor, tendría que tener como conclusión que ese bien mejor no entrase en la lista. Que tiene valor universal excepcional, sin duda, pero que mejor no entre en la lista porque va a suponer una alteración de los valores de autenticidad. Pero por las mismas le digo que vamos a darle la vuelta a la tortilla, que para eso soy profesor universitario, que los profesores universitarios podemos defender una teoría y a los 5 minutos la contraria sin despeinarnos siquiera. Entonces, en el otro extremo, ¿qué podríamos decir? ¿Tenemos derecho a negarles a algunas comunidades entrar en la lista y a desarrollar procesos de desarrollo, y valga la redundancia, por una visión paternalista nuestra, porque pensemos que eso va a ir contra su autenticidad, cuando a lo mejor en esas comunidades y en esos territorios sí quieren entrar en la lista? ¿Qué tiene que prevalecer? Tenemos que ser, porque estos dosieres siempre se hacen de arriba abajo, por mucho que se hable de participación, por mucho que se hable de incluir a las poblaciones indígenas, en su caso, al final tienen un sesgo muy de arriba abajo. Entonces, es a veces paternalista. Y ya les digo, no tengo muy claro si a veces es mejor entrar en la lista o decir que no se entre en la lista.
Y como ven, pues lo que son los productos, los resultados de estas disquisiciones son importantes y sobre eso no se ha escrito tanto. Y luego tiene que haber, y ya con esto voy terminando, una revolución también en el mundo del patrimonio que yo creo que iría por la unificación de algunos listados. Ya en la UNESCO se está trabajando sobre programas que aunen aquellos sitios que están en varios listados, o sea, que están en la lista del Patrimonio Mundial y son también geoparques, o están en la lista del Patrimonio Mundial y son reserva de la biosfera, ¿no? Como pasa en Menorca, en fin, que sobre eso ya se está trabajando. Me parece interesante, aunque hay que recordar que la lista de UNESCO es representativa y otras no lo son. En la UNESCO no puede estar todo, sino una representación, y hay otros listados en los que los humedales pueden estar todos los que sean interesantes. Yo creo que, aunque parezca un poco más loco, la verdadera revolución sería unificar el listado del Patrimonio Mundial, la Convención del Patrimonio Mundial y la lista del Patrimonio Mundial, con el listado representativo del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, sobre el que hay una confusión continua. Y lo vemos estos días aquí. No digo ya entre los políticos y los medios de comunicación e incluso los técnicos. Habrán escuchado 1000 veces que el prerrománico asturiano es patrimonio de la humanidad, o que el Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad. Y eso es falso. Vamos, es falso, es una confusión. El Camino de Santiago es patrimonio mundial. Se utiliza como si fueran sinónimos patrimonio mundial y patrimonio de la humanidad. Y como ustedes bien saben, mundo y humanidad no significa lo mismo. Y máxime si estamos hablando también de patrimonio natural, porque si decimos que la Catedral de Burgos es patrimonio de la humanidad, bueno, la hemos hecho nosotros, pero Doñana pertenecerá a Doñana en todo caso. A nosotros nos estamos atribuyendo ahí una propiedad que no es nuestra. Así que la UNESCO ha llamado a veces la atención porque en muchos países, los latinoamericanos todos, también en Italia, también en Francia, a veces aparece este calificativo que suena muy bien de la humanidad, pero que es la parte por el todo. Porque si decimos que Doñana pertenece al mundo, también se pertenece a sí misma y no solo a la humanidad. Y además, para rematar la confusión, en el año 2003 apareció otra convención, que es la convención a la que les hacía alusión antes, que es la del Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad, que tiene 3 listados, para hacerlo más complicado todavía, pero tiene uno que es representativo. Entonces, no estaría de más unificar las 2 listas. Primero porque para algunas personas ya lo son. Si van a Elche, ven 2 veces Patrimonio de la Humanidad. Y lo que pasa es que Elche está en las 2 listas. Está en la lista del Patrimonio Mundial por el Palmeral y en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por el Misterio de Elche. Pero en un contexto en el que las barreras o las fronteras entre el patrimonio inmaterial y el patrimonio material o inmueble o material o tangible están derribándose, porque, como les decía antes, cada vez lo más importante es el valor que le damos a algo y, por lo tanto, al final el patrimonio es un valor inmaterial, siempre es inmaterial. Lo que varía es la importancia de la materialidad dentro de ese patrimonio. La Catedral de Burgos nos interesa su valor y ahí la materialidad es muy importante. En el Silvo Gomero, que conocerán, importa sin duda la inmaterialidad, pero la materialidad nada. En todo caso, la lengua o los labios de las personas que los hacen. Entonces, estamos ante lo que puede ser una verdadera convergencia y un campo de vanguardia que sería unificar esas 2 listas. Es verdad que la lista del Patrimonio de la Humanidad, cultural e inmaterial de la humanidad, es un poquito más loca, más reciente, menos equilibrada, probablemente más auténtica que la otra, pero daría lugar a resolver problemas como eso, que Córdoba de repente tiene 4 patrimonios mundiales y Córdoba lo que tiene es 3 bienes en la lista, 3 bienes en UNESCO, 2 en la lista del Patrimonio Mundial, que es Medina Zahara y la ciudad histórica, que es prácticamente la judería, que incluye la mezquita, y luego tiene la fiesta de los patios, pero que está en otro listado. Bueno, como ven, hay una confusión importante en nuestro país al respecto. Yo les conmino que utilicen la expresión, si les da la gana, por supuesto, de patrimonio mundial cuando hacemos referencia al patrimonio inmueble.
Y, como ven, yo sé que algunas cuestiones es mucha información en poquito tiempo, y algunas son confusas porque realmente los procesos son confusos, pero si por lo menos he podido transmitirle algunas de las cuestiones que preocupan hoy a las personas que trabajamos en torno a la Convención de la UNESCO, pues con eso me sentiría más que satisfecho. Muchísimas gracias por la atención.